Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Si usted tiene también ahí, pues, el poder compartir, lo puede hacer. Con esto usted me puede apoyar, ¿verdad? Ya que no solamente nosotros necesitamos escuchar, sino que hay personas más, ¿verdad?, que quieren escuchar la palabra del Señor. Así de que vamos a leer entonces el libro de Oseas, capítulo 2. Amados hermanos, como tema tenemos el amor de Dios es grande para todos, ¿verdad? Así es de que bendito nuestro Dios, nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el libro de Oseas capítulo 2. Decid a vuestros hermanos, a Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues su fornicación de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Vamos a llegar hasta ahí y luego vamos a ir recorriendo todo el capítulo, ya que es necesario que cada uno de nosotros podamos leerla y atesorarla en nuestro corazón y sobre todo darnos cuenta que Jehová Dios, amados hermanos, seguía amando a aquel pueblo que le era infiel. Aquel pueblo que con tanto amor y esmero, Él lo sacó de la oscuridad, ¿verdad? Entonces por eso Él habla de ese gran amor la cual le tenía a ese pueblo que era infiel. Nos damos cuenta, amados hermanos, cómo Dios es tan grande, ¿verdad? Porque aún sigue guardando y cuidando y protegiendo a aquellos que todavía, amados hermanos, no han reconocido el amor verdadero de nuestro Dios. Como dice la palabra del Señor cuando le hablaba a aquel varón llamado Oseas, diciéndole, decid a vuestros hermanos, oiga, a vuestras hermanas. Estaba hablando de la iglesia de Cristo. Estaba hablando de aquellas personas que Jehová Dios había sacado de Egipto. De ellos Él estaba hablando. ¿Por qué? Porque Jehová Dios hablaba, amados hermanos, con su siervo al ver cómo aquel pueblo sufría, cómo aquel pueblo era sometido a cargas pesadas, a hacer, amados hermanos, cosas de las cuales ellos no estaban acostumbrados. Incluso hacer cosas de las cuales era abominación a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hoy en día hay mucha gente confundida. Hay mucha gente, amados hermanos. ¿Sabe qué es lo que más se ve en estos tiempos? El que el uno con el otro se opone a hacer tantas cosas como bla, 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 como contender. La palabra del Señor no es para contienda, sino es para enseñar, para que a cada uno vayamos aprendiendo según la palabra del Señor. Hay algo, amados hermanos, que el Señor siempre lo ha dicho. Yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. O sea, Dios ama al pecador, pero ¿qué es lo que Él aborrece? El pecado. Entonces dice la palabra del Señor que Él estaba hablando a ese pueblo que le era infiel a Él, aún después de todo lo que Él había hecho por ese pueblo. Ese pueblo le había dado completamente la espalda. ¿Por qué? Porque habían hecho algo en la cual habían hecho enojar a Dios, ¿verdad? Entonces por eso Él decía, contended, o sea, hablad con vuestra madre. Estaba hablando de una iglesia, estaba hablando de algo donde aquellos se congregaban, pero que Dios estaba viendo que ahí había algo de desobediencia, de pecado, de la cual Él estaba hablando. Y Él decía, porque si no me obedecen, no me hacen caso, me voy a alejar de ellos y los voy a dejar completamente. Fue como cuando Moisés, oiga, cuando Dios le habló a Moisés que escribiera las tablas de los 10 mandamientos. Cuando Moisés subió, dice a la palabra del Señor, al monte donde Dios lo había llamado para darle las instrucciones de lo que iba a hacer. Pero Moisés se retarda en regresar. Entonces vienen ellos y le piden, amados hermanos, a construir algo de la cual a Dios
Oiga, la cual a Dios no le pareció lo que habían hecho. Incluso, hasta, amados hermanos, Moisés se molestó. Hasta Moisés se enojó al ver la desobediencia de aquella gente, ¿verdad? Por no saber esperar. Yo te digo, a mi hermano, a mi hermana, tú y yo como hijos, como hijas del Señor, tenemos que tener paciencia en Él, esperar en Él, orar y sobre todo esperar la voluntad del Señor. Porque eso fue lo que esta gente no tuvo, ¿verdad? Paciencia y esperar. Ellos sabían que Moisés había ido al monte a recibir instrucciones del Padre, pero ellos no supieron esperar y aquella desesperación que ellos tenían, vinieron y quisieron reemplazar a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Haciendo un becerro de oro, pidiéndole a todas las mujeres traer los zarcillos, cadenas, aritos y todo lo que las mujeres poseían para poderlos traer y poder hacerse un Dios. Oiga, en la desesperación lo que esta gente estaba haciendo. Y hoy nos damos cuenta que en la desesperación de lo que llega a nuestra vida se cometen muchos errores, de los cuales después nos lamentamos. Pero aquí hay una gran enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Jehová Dios le habla a Oseas diciéndole, amados hermanos, que le hablara, porque hasta este tiempo todavía Dios estaba hablándole a esta gente. Por eso hay tanta equivocación cuando dicen algunos, no, es que esta es la iglesia legítima, esta es la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Ya lo hablamos una vez, pero nuevamente queremos hablar. Está mucha gente viviendo equivocadamente y diciendo, no, pues esta es mi iglesia y esta es la mejor. Ahora, cuando Jehová Dios hablaba esta palabra diciéndole, háblale a mi pueblo, a ese pueblo que me ha sido infiel después de todo lo que yo he hecho por ellos. Oiga lo que le dice, contended con vuestra madre, estaba hablando de una iglesia, contended, oiga, y dile, porque ella ya no es mi mujer. Ahora, ya no es mi mujer. Ya no, ¿por qué? Porque en ella hay adulterio, fornicación. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Y todos han jugado con ella, o sea, con la palabra, con lo que Dios estaba hablándoles a ellos. Habían hecho cosas malas de las cuales Dios los estaba dejando de ver. Dios estaba apartando ya de ellos. Por eso yo a veces escucho que muchos dicen, ay, wow, esta iglesia es la única iglesia porque es la que está llena. Es la que trae mucha gente. Hay un versículo de la palabra del Señor, si usted lo sabe o lo tiene por ahí, pues a mí se me ha olvidado, ¿verdad? Pero en donde dice, son muchos los hijos de la desamparada y pocos los de la casada. Ahora dígame usted, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, porque estamos hablando en el Nuevo Testamento? Él es el que dice, son muchos los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Está hablando de dos tipos de iglesia. Oiga bien, de la que realmente tiene a Cristo verdadero en su corazón, que lo han dejado todo por seguirlo a Él, y de la que sigue una religión. Porque la que sigue una religión solamente lleva el nombre de ser cristiano, pero que realmente Dios está lejos de él. Por eso Él dice estas palabras. ¿Por qué Dios se alejó de ellos? Por sus adulterios, por su fornicación, porque dentro de esa casa que ellos habían hecho para adorar a Dios, estaban adorando a un Dios, al Dios de Baal. Estaban ahí haciendo cosas como emborrachándose, como haciendo cosas desagradables delante de Dios. Por eso es de que Jehová Dios dejó de verlos. Dios se alejó de ellos. Ahora, dice la palabra del Señor, oiga lo que dice. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues su fornicación de su rostro y su adulterio de entre sus pechos.
allí les estaba hablando todavía que se aparten de hacer todo ello, porque toda esa práctica aún existe dentro de las iglesias, cuales somos los que decimos o aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. Ahora, no sea que yo la despoje. Les estaba hablando todavía. Para aquellos que dicen, no, esta es mi iglesia. Esta es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia que Dios construyó. Esta es la iglesia que Dios dejó. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, aquí estaba hablando Jehová Dios a esa iglesia. Y dice, no sea que yo la despoje y la desnude y la pongo como en el día que nació y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Oiga lo que está diciendo Jehová Dios. ¿Cómo es eso que él, después de que se esmeró en sacarlos de la oscuridad, en sacarlos de que estaban adorando a imágenes de Baal, y que después se fueron con Faraón estando ahí cautivos, estaban allí como amados hermanos, como encadenados, siendo esclavos de ellos, trabajando arduamente, duramente como esclavos ahí? A Dios no le pareció, vino y los sacó. Una, para que dejaran de adorar a imágenes o estatua, ídolos, como usted le quiera llamar. Esos que los hacen las manos de hombres, que las fabrican los hombres acá en la tierra. Esos que no pueden ver, que no pueden caminar, que no pueden oír, que no pueden mirar, mucho menos palpar. Entonces le dice el Señor, oiga lo que dice, ni tendrá misericordia de sus hijos. Estaba hablando a los padres ya en aquel tiempo. No tendré misericordia si siguen haciendo lo mismo, si siguen practicando lo mismo. Entonces, dice, ¿por qué dice él esto? Ni tendrá misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Está hablando de una iglesia. Está hablando de una iglesia en la cual mucho tiempo él dejó ya de ver. Él está viendo la iglesia que se está levantando en espíritu y en verdad, adorándole a aquel, como dice la palabra del Señor, bienaventurado el que no vio y creyó. Porque tú no lo has visto, yo no lo he visto, pero yo le alabo, yo le glorifico. No necesito tener algo allí para estarlo viendo y estarle adorando, no. Yo sé que Él está en los cielos porque un día vino a la tierra y dio su vida por mí. Y Él a los 3 días resucitó y subió a los cielos, está a la diestra del Padre. Entonces yo sé que Él murió por mí y está escrito en la palabra. Y a Él yo le voy a adorar, aunque no lo vea, pero lo siento en mi corazón. Porque su madre, oiga, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz, y se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos. O sea que estaba desechando lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba dándole a ellos. Ellos querían hacer lo que ellos querían, no importara si les tocara que trabajar. Pero a Dios lo estaban sacando de su corazón. Porque ellos ya tenían su Dios. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces dice la palabra del Señor, Él no tendrá misericordia. No tuvo ni de ellos, mucho menos la tendrá de sus hijos. De aquellos que dicen, aquí me dejó mi padre y aquí voy a morir yo. Qué equivocados están. Puedo decir, aquí me tiene Dios y aquí me quedaré, llevando su palabra, obedeciendo su palabra. El ejemplo que Él me dejó, seguiré. Esto tendrían muchos que decirlo. Pero ¿qué dicen muchos? No, aquí me dejó mi padre y aquí voy a morir. Entonces, si su padre se fue a un hoyo, se tendrán que ir ahí, ¿verdad? En pocas palabras, si sus padres se fueron al lugar de tormento, tendrán que irse ahí,
porque le están obedeciendo a ellos, mas no a Dios. Entonces ahí mismo nos damos cuenta cómo Jehová Dios desecha a esta iglesia que supuestamente muchos dicen que es la legítima, que es la original, que es la única, porque hay muchos ahí. Pero qué lamentable, hay muchos, pero no todos han hecho ese voto con el Señor. Solo se congregan, solo van, como dice un dicho, a mí se entraron y así mismo salieron. Porque después se van a los bailes, se van a tomar, se van a fumar, se van a con los brujos, se van hacen todo. O sea, no está Dios en su corazón. Por eso el mismo Jehová Dios dijo en su palabra, porque se ha prostituido en muchas cosas de este mundo, me alejo de ellos. Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor, su camino, oiga, su camino y la cerraré. Por eso dice, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallarán su camino. Seguirán a su amante, oiga, seguirán a sus amantes y no los alcanzarán, lo buscarán y no lo hallarán. Entonces dirán, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Quién era su primer marido? Acá en el Antiguo Testamento estamos hablando con Jehová Dios. Cuando Jehová Dios le hablaba a aquel pueblo infiel, aquel pueblo, amados hermanos, que estaban adulterando la palabra de Dios, como hoy en día, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que querrán volver a su primer marido. Pero, ¿qué pasa? Oiga, que mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo ahí. Oiga, aquí donde empezamos a leer, ellas dicen que de sus amantes, ellos comían o le daban pan y agua, daban lana y lino y aceite. Pero acá nos dice, si ellos quieren regresar con su primer marido, entonces dice, porque reconocieron que él les daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que le ofrecía a Baal. O sea, que todo lo que Dios les daba a ellos se lo ofrecían a Baal, o sea, a la estatua de Baal. Porque Baal había construido una estatua para que todo mundo le adorase a esa estatua. Y todo lo que Dios les daba a ellos se lo llevaban como ofrenda a esa estatua de Baal. Y por eso que Jehová Dios les estaba quitando la bendición. Dios les estaba dejando allí. O sea que se estaba alejando de ellos. ¿Por qué? Porque Él ya les había mostrado el amor tan grande que tenía hacia ellos. Pero ellos la rechazaron. Ellos la dejaron ir. Ahora, dice la palabra del Señor. Ahí ella reconoce, o sea, esa parte la reconocen todos ellos. ¿Verdad? Y dice, regresaré a mi primer marido, porque él me daba todo esto. Pero ahora, como ellos se lo ofrecían a Baal, entonces Dios lo estaba quitando, ¿verdad? Tengamos cuidado con lo que Dios nos da, ¿verdad? Lo que Dios nos da, ofrezcámoselo a Él, solamente a Él, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo, su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahí, Dios está quitando todo. Se llegará el tiempo en que todo esto se quitará. O sea, se quitarán la venda de los ojos. Ya no verán más desnudez, porque ellos verán y se darán cuenta que mucho tiempo han estado viviendo en el error, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Vendrá Él y descubrirá todas las mentiras que hay dentro de ese lugar, donde mucha gente están siendo abarcados para engañarlos.
Diciendo, porque hoy muchos se defienden por sí mismos diciendo, no, esta es mi iglesia. No, yo no estoy acá para criticar. No, yo tampoco estoy para ofender, sino que estamos leyendo la palabra. Entonces dice, oiga, y ahora descubriré yo su locura. Y delante de los ojos, o sea, desde el tiempo de Jehová Dios se viene hablando de que esto ya no existe más. Solo existe un Dios, el que nos dio la vida, el aire que respiramos. Y por eso Jehová Dios mismo dijo, bueno, por mí mismo enviaré a mi hijo a la tierra, para que todo sea diferente, para que lo que antes vuestros padres cometieron, el día de hoy no se cometa lo mismo. Por eso él dice, amados hermanos, en el libro de Corintios, no me equivoco, dice, lo que lo que se empezó desde el principio está por desvanecer o por terminarse. Para aquellos que dicen, esta es mi iglesia. Para aquellos que dicen que ahí van a morir. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano, dice Jehová Dios. Nadie la librará. Ojo con esto. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor. O sea, Él se va a vengar de todos aquellos mentirosos que aún hasta los niños se están engañando. Aún hasta los niños les dicen, ven, pídele, arrodíllate a Él. No, tenemos que arrodillarnos al que nunca hemos visto, pero lo hemos sentido su presencia en nuestro corazón. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todos sus festivales. ¿Quiénes son los que hacen todas estas fiestas? Adornando calles. En cada casa ponen cuantas cosas para estos tiempos que vienen. Le ofrecen a Baal todavía, o la estatua de Baal, les ofrecen ofrenda. Les ofrecen honor. Oiga, y llegará el tiempo en que el Señor quitará todo esto. Ahora dice la palabra del Señor. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes. Para aquellos que reciben una ofrenda que tú des, la Biblia lo habla en el Nuevo Testamento, habla de ofrendas, pero que haya un salario para que tú hagas algo. Por ejemplo, un novenario, un cabo de año, un bautismo de niño, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que me han dado a mis amantes. Y sabe que ahora, que también ahora va para los cristianos, que también para los pastores asalariados. Los que vivimos por fe. Es duro, ¿verdad, amados hermanos? Porque hay quienes que como se han predicado que ya no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, esos pobres pastores tienen que trabajar. Imagínense trabajar bajo el sol todo el día y luego ir a estudiar para predicarle a los que están ahí. Pero todo esto un día se entregará cuenta, ¿verdad? Porque están haciendo sufrir a su siervo. Porque ellos no tienen salario. Hay pastores que no tienen salario. Hay pastores que no reciben un centavo de los más allá, sino que viven por fe y por la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Pero hay aquellos asalariados, dice la palabra del Señor. Ustedes se dan cuenta. Esas iglesias grandes, por ejemplo, no yendo muy lejos, la iglesia católica cobra por algo que usted le pida, ¿verdad? Y aunque ellos digan que no, y son ellos los que hablan de hablar, decir, no, que los pastores gozan porque tienen diezmos. También me estoy saliendo un poquito, pero hasta aquí nomás. Oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré
a un matorral y las comerán las bestias del campo. Esto hará Jehová Dios. ¿Ustedes creen que los, sin ofender, que el Papa no recibe salario? Y los que lo siguen a él y los que tienen en las otras iglesias no reciben salario. Y también no voy a dejar de mencionar que también hay pastores que son asalariados. Pero conozco pastores que jamás en su vida, ¿por qué? A mi madre una vez, ella es pastora, le vinieron a ofrecer carro de último modelo, le ofrecieron construir la iglesia a segundo nivel, le ofrecieron pagarle una mensualidad, óiganme bien, y mi mamá lo rechazó. Dijo que no, ella estaba por la voluntad de Dios en el ministerio. Entonces, así hay muchos hoy en día, no todos. Así de que ama a tu pastor. Dice la palabra del Señor, oiga, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Ahí está. ¿A quién va a castigar Jehová Dios? Aquellos que adoran a imágenes. Aquellos que adoran, es que lo tenemos solo para recordar al Señor. No, recuérdalo, que lo llevas en tu corazón. Alguien de mi familia, yo le decía una vez, ¿qué te sacas con andar con ese crucifijo en tu pecho si era como de este tamaño, de plata? Es que este es el que me protege, este es el que me cuida. No, el que te protege es el que está en los cielos. De nada te sirve que... ¿Sabes qué otra cosa te puede proteger? Que andes con tu Biblia. Pero no solamente que la andes, que la leas, que descubras lo que está aquí dentro, que la comas, que te sacies de ella. Bendito es el nombre del Señor. Ahora dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Verdad que sí se olvidan de Dios? Porque como los tienen enfrente, dice, este es mi Dios. Este es mi reina. Este es mi madre. Ahora, dice la palabra del Señor. Y se olvidaban de mí, dice Jehová. Pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No digas, es que Dios no me ha hablado. Dios te está hablando hoy en este momento. Has pasado tal vez por desierto, pero porque Dios te está hablando, porque Dios te dice, cambia tu manera de vivir. Dios te dice, es tiempo que te vuelvas a mí, es tiempo que vuelvas a tu primer amor, es tiempo que dejes ya de darle ofrenda a los Baales, es tiempo ya que te estés llenando de vanidades, de mentira y de cuantas cosas. Mucha gente vive en el tiempo de Faraón. Todavía vive mucha gente. O sea, esa gente no ha salido todavía de ese lugar de Faraón. Y Dios los está sacando, Dios los está llamando. Dios les dice, ven, sal de allí. No sigas siendo esclavo de los Baales, no. Yo te he hecho libre, ven. Así dice el Señor. Bendito nuestro Dios. Cuando tú vayas a una iglesia y veas poco, di, estos están haciendo la voluntad de Dios, porque son pocos los que van por el camino angosto y muchos son los que van por el camino ancho. Por eso dice la palabra del Señor claramente. Son más los hijos de la desamparada y menos los hijos de la casada. O sea, la iglesia de Cristo Jesús son los que hacen la voluntad de Él, son los que han dejado todo lo del mundo, son los que ya no practican las cosas del mundo, como le contaba a alguien por acá. Unos salen de la iglesia a veces y luego van con los brujos. Salen de la iglesia, van con su cigarro, van a los bailes, van a las fiestas mundanas. Esto es religión. Entonces la verdadera iglesia es la que abandona todas las cosas del mundo, todas las prácticas del mundo.
la verdadera iglesia. ¿Y sabe cuál es lo que se equivocan muchos de los que dicen que ellos es la verdadera iglesia? Es porque Jesús le dijo a Pedro, si no me equivoco, Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Lo que ellos no entienden es que Cristo le dijo a Pedro, porque el corazón del hombre es pura piedra, es tan dura que solamente Cristo puede ablandarla, solamente Cristo puede hacer entrar ese amor en esa persona. Entonces Jesús le está dando una demostración a Pedro de que así como esa piedra era el corazón del humano, oiga, y por eso le decía que él podía ablandar esa piedra y que el humano era la iglesia de él y que el que hiciera su voluntad, esa era la iglesia verdadera de Cristo. O sea que nombres podemos tener en esta tierra, decir yo me congrego en tal lugar, está bien, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Has hecho, tú que eres católico, has hecho ese voto con Jesucristo. Has dicho, Padre, perdóname por todo lo que he cometido. Padre, perdóname porque he hecho maldades, porque he ido con los brujos, porque me he hincado ante los baales, ante las imágenes que hombres lo han hecho en esta tierra. Perdóname y escribe mi nombre en tu libro. ¿Lo has dicho? Muchos solo se congregan. ¿Y sabe cuál es lo más grande y el pecado más grande que hay en esa iglesia? Es que todos los domingos se van a confesar ante el Padre, supuestamente ante el Padre, porque el Padre solo es Cristo. Y no solamente eso, que reciben la hostia, supuestamente que es sagrada. Y solo Dios sabe cómo andan. Al salir de ahí, se van a las prácticas mundanas. Se van a hacer, yo conozco a alguien que es adivina y es bruja. Y es la primera que va a la iglesia, ¿verdad? ¿Usted cree que esto se va a salvar? Hay que hablarle con la verdad. Hay que ir y hablarle. Pues claramente muchas veces ya le hemos hablado, ¿verdad? Y gracias a Dios nos escucha. Oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Como dice mi hermano, ¿verdad? Si no tienen la sana doctrina, no tienen a Dios, y esto es muy cierto. ¿Cuál es la sana doctrina? Es amar a Dios, hacer la voluntad de Dios, renunciar las cosas del mundo. Como dijo aquel rico, Señor, todo lo he hecho. Oiga, todo lo he hecho. ¿Qué más puedo hacer para yo seguirte? Que le digo, Señor, ve y anda todo. O sea, tienes que renunciar a todo para amar a Dios. Ahora dice la palabra del Señor. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Wow, pasarán por el desierto por no obedecer. Y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor. A todo aquel que entiende y que viene en pos de Cristo. Y dice, bueno, pues ya me salgo de aquí porque no voy a ser como mis padres. Voy a amar a Dios como realmente se ama. Me voy a salir de allí y voy a amar a Dios, voy a aceptar a Cristo con todo mi corazón, con toda su palabra y la voy a poner en práctica. Entonces, dice el Señor que volverá, oiga, cuando haya hablado su corazón y se volviere, entonces Él volverá a darle lo que le había quitado. Ahora dice, ¿es malo Dios? No, es que Él es bueno porque no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento. Por eso es de que Él habla al corazón del ser humano. Y dice, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios está hablando? Y mucha gente todavía no ha salido de ese lugar. Todavía siguen adorando a los dioses de Baal. Todavía siguen en su hipocresía. Todavía siguen. Y no voy a decir que la ignorancia, porque la palabra de Dios se ha predicado y se les ha hablado. Y muchos lo que hacen es enojarse. Entonces, esta gente que todavía hacen estas cosas no han salido de Egipto. Todavía siguen en la idolatría. Todavía siguen amando a ese Dios que quién sabe quién la hizo. Pudo haber sido alguien que solo Dios sabe, ¿verdad? Por eso dice el Señor, no te inclinarás a imágenes hechas por manos de hombres, de las cuales han ido a cortar madera para hacerlo. Entonces, dice la palabra del Señor.
como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará y nunca más me llamarán Baali, porque quitará de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Oye, tú que todavía tienes tus ojos cerrados, tus oídos tapados, tu corazón no se quiere abrir. Abre tu corazón. Pon atención a la palabra. Ya no es tiempo que vivas en aquel tiempo como en el tiempo cuando Jehová Dios los sacó de Egipto. Y ellos siguieron haciendo lo mismo. Fueron solo, amados hermanos, fueron pocos los que siguieron en pos de Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando en el Antiguo Testamento. Entonces, fue Jehová Dios el que empezó a eliminar, para aquellos que dicen, esta es mi iglesia. Fue el mismo Jehová Dios que empezó a rechazar a estos que se congregaban para adorar a imágenes. Ahora, oiga lo que sigue diciendo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Sí está hablando Dios? Dios está hablando a aquellos que todavía viven cegados. Escucho muchas veces decir, no, he hablado con mucha gente, he hablado esta palabra. Y saben, tranquilamente he hablado con ellos, me han recibido la palabra. Pero lo más duro es cuando escucho que dicen, no, aquí murió mi padre en el catolicismo y aquí voy a morir yo. ¿Cómo está esa mente de cegada? ¿Cómo están esos ojos cerrados, esos oídos y ese corazón? En el 22 dice la palabra del Señor, perdón, el 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruam y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, ¿verdad? O sea, Dios está hablando con ese amor a ese pueblo. Dios sigue hablando con amor a este pueblo infiel, a ese pueblo que se ha hecho renuente de escuchar la palabra, a ese pueblo que un día el mismo Jehová Dios los quiso sacar de la servidumbre, que los quiso sacar donde estaban adorando a dioses ajenos, a dioses que el mismo Faraón había enviado a construir y ponerlos allí y que ellos le adorasen. Dios los sacó de ahí, pero muchos todavía siguen haciendo lo mismo. Ahora te digo, ¿cuál es la verdadera iglesia? La que hace la voluntad de Dios. La iglesia eres tú. Dios no viene por religiones, Dios viene por un corazón constricto y humillado y arrepentido de corazón. Aquel que lo ha dejado todo por amar a Dios. Aquí, amados hermanos, ¿sabe? Muchos escuchan, y sé que con esto voy a tener mucha controversia o mucha crítica, porque voy a mencionar su nombre, pero basta ya. Aquel, amados hermanos, que le llaman padre, la cual no lo voy a decir, solo le llaman, ¿verdad? Luis Toro, por ejemplo. Ustedes ven que él, cuando le están hablando o están contendiendo con él, le están hablando la verdad, él se pone nervioso. ¿Y sabe qué es lo que toma en la botellita? Él toma guaro. Y eso no porque alguien me lo dijo, porque Dios me lo mostró. Él toma guaro para agarrar valor, según él. Dentro de esa iglesia hay mucha fornicación, hay mucho adulterio, tanto como en sus cuerpos, en sus labios, como también la palabra que la adultera.
Así es de que son pocos que realmente aman a Dios. Claramente lo dijo el Señor. Pocos son los que entran por la puerta estrecha y muchos son los que van por la puerta ancha. Estamos ahí, amados hermanos. Si usted quisiera leerlo, vuélvanlo a leer, que tenemos ahí. Tenemos muchas citas acá bíblicas, ¿verdad? Donde podemos ir. Yo creo que tengo tiempo de hacerlo. Después voy a recortarlo para subirlo a YouTube. Por ejemplo, acá tenemos el libro de José 7, 24, 26, ¿verdad? Veamos qué dice el libro de José. Lo vamos a buscar porque, como ustedes se dan cuenta, quiero que ustedes se den cuenta de que acá lo estamos buscando, no lo hemos leído, porque quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de José. Ya mi Biblia casi que ya las hojitas ya no me funcionan. Encontré José, vamos a ver qué dice. Creo que es Josué, vamos a ver. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor. José 7:24 les dije, ¿verdad? José 7:24. Dice la palabra del Señor. Entonces, Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbate Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahí estaba molesto Dios, ¿verdad? Ahora, veamos lo que dice. Bendito es el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Este está en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Como que no quieren que lo leamos, va. Primera de Pedro. Dos 10. Primera de Pedro 2:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, oiga, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, Dios sigue teniendo misericordia y los sigue llamando y sigue hablándoles a ellos, ¿verdad? Para que formen parte de ser pueblo de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a ver también Romanos 9:25. Romanos 9:25.
Dios es grande, amados hermanos, porque realmente Él no quiere que nadie se pierda. Por eso día con día Él nos habla a través de su palabra. A veces yo les digo siempre, cuando usted vaya lleve su Biblia y léala, ¿verdad? Para que nadie os engañe, porque muchas veces solo oímos lo que nos dicen, pero no ponemos atención a lo que nos están hablando, ni mucho menos leerlo. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac. Perdón, vamos a ver si estamos ahí. Creo que Romanos 9:25 dije, ¿verdad? Si me equivoqué, 9:25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no dice, manda, amada. Oiga. Así dice la palabra del Señor. Como también en Oseas dice, llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo. Y a la no amada. A la no amada. O sea, al principio leímos de que Él la dejó de amar, ¿verdad? Pero le está llamando porque la quiere amar. Quiere que se lo busque. Quiere que venga y que obtenga el primer amor, como dice la palabra del Señor. Porque están alejados de Dios. Entonces, para que formen parte de ser su pueblo, está llamando a la que Él ya desamparó, ¿verdad? Ahí nos está hablando claramente. Entonces dice, y la que no era mi pueblo, y a la no amada, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente si vienen a Él. Está llamando a esos desamparados, a esos que dicen, aquí me dejó. No, aquí pertenezco y aquí me quedaré. No dejes que nadie te engañe. Lee la palabra. Si Dios nos permite, vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Vamos a seguir para que ustedes vean de que muchos todavía no han salido. No han salido todavía de Egipto, todavía siguen en Egipto, porque todavía siguen adorando a la imagen de Baal. Todavía están haciendo fiestas solemnes. Todavía están, amados hermanos, ofreciendo ofrendas a los ídolos. Todavía están mostrándose que son hijos de las desamparadas. Dios bendiga a todos aquellos que lo han dejado, ¿verdad? Y han venido a ser hijo legítimo de nuestro Dios Todopoderoso. Así es de que Dios me lo bendiga en esta poderosa y bendecida hora. Vamos a darle gracias al Señor por esta corta meditación de la palabra, ¿verdad? De la cual espero que el pueblo de Dios que escucha se den cuenta lo cegado que están, los ciegos que aún todavía están. Porque muchos dicen, esta es mi iglesia. Y ahora, la iglesia de Cristo, somos los que hacemos su voluntad. Los que nos hemos apartado de todo lo malo, de todo lo que realmente nos hace alejarnos de Dios, porque así como acá Dios se alejó de ellos por no obedecer, ahora los está llamando nuevamente y se dan cuenta que nos envió al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí vamos a ir llegando hasta donde nos habla Jesús, le habla a Pedro cuando le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esto es lo que muchos de ellos se lo agarran, ¿verdad? Pero lo que no saben es que Dios estaba refiriendo a nuestro corazón, ¿verdad? Porque nosotros somos templo y morada del Dios viviente. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Así de que, esperando no molestar a nadie, no enojar a nadie, no ofender a nadie, porque esta es palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta poderosa palabra que tú nos has hablado. Gracias, mi Rey, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres
todo en nuestra vida, Señor. Gracias por aún tenernos de pie. Gracias, Señor amado, por darnos la sabiduría, el entendimiento